Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1, la pantalla de C5N, lo que otros no te cuentan, lo que otros te ocultan. La realidad, como siempre, pasa por Minuto 1 con todos los temas de la actualidad. Enseguida vamos a estar hablando de los dichos discriminatorios, despreciables de Jaime Durán Barba, quien es hoy por hoy el principal gurú del gobierno nacional, el hombre que más escucha Mauricio Macri, el hombre que a sus candidatos, que a Cambiemos le dice, no hablen de economía, porque no tenemos buenas noticias para dar, no hay que hablar de economía, tampoco vuelvan a prometer ni segundo semestre, ni salariazo, ni la luz al final del túnel. Enseguida nos vamos a ocupar de Jaime Durán Barba. Enseguidita también va a estar hablando, Berco, sobre el dólar, que hoy ha sido noticia. El dólar enseguidita porque ha pegado un salto muy importante. Pero ya nos metemos con el primer tema. ¿Quiénes son los caballeros del rey Macri? ¿Cómo los caballeros del rey Macri? ¿Cómo los operadores del gobierno cada vez están sobre la justicia argentina? Y la verdad que llama la atención, porque esto fue una nota que publicó en la jornada de ayer el diario La Nación. La Nación cuenta con lujos de detalle quiénes son los operadores del gobierno frente a cada juez, cómo opera el gobierno ante la justicia y los aprietes que el gobierno hace ante la justicia. Mire, no es ninguna novedad, lo venimos comentando aquí, cómo el gobierno va armando estrategias judiciales semana tras semana. Pero sorprendió el título del diario La Nación en el día de ayer. Mesa judicial. El gobierno potencia a asesores y satélites. Ya este título de por sí debería provocar un escándalo institucional. Porque se cuenta, mesa judicial. El gobierno potencia a asesores y satélites. Te cuentan así, descaradamente, desvergonzadamente, cómo el gobierno aprieta jueces, fiscales, cómo opera ante la justicia. Y lo dice de la siguiente manera en el diario La Nación, la nota que se publicó en el día de ayer, que va explicando paso a paso quiénes son los operadores del gobierno ante distintos estrados judiciales. Bueno, Pablo Cluselas es actualmente secretario legal y técnico de la presidencia. Germán Garabano, ministro de Justicia. José Torello, que es apoderado del PRO, pero que también tiene injerencias en algunos despachos de Comodoro Pi. Estos tres serían la avanzada oficial que Macri tiene para operar. Pablo Cluselas, Germán Garabano, José Torello. Digamos que sería la línea ofensiva, ¿no? ¿Quiénes más operan y quiénes son los que reparten el juego en Comodoro Pi y en distintos estamentos? Ernesto Sanz, senador de Cambiemos, que la verdad Sanz ha venido perdiendo poder. Ha venido perdiendo poder como el representante del radicalismo ante el gobierno, pero todavía tiene algunos lazos frente a jueces federales o en la Corte. Hay un hombre importante como Pablo Tonelli, que es integrante del Consejo de la Magistratura. Pablo Tonelli, por ejemplo, es el hombre que la semana pasada le propuso a Macri sacar por decreto a la procuradora Gil Carbó. Claro, era una barbaridad jurídica y además inconstitucional. Y Pablo Tonelli fue parado por Elisa Carrió, que dijo, no, muchachos, no abusen. Es inconstitucional lo que piensan hacer por decreto. Y después está Juan Máiquez, que es el representante del gobierno ante el Consejo de la Magistratura y es uno de los operadores del gobierno ante ese escenario del Consejo de la Magistratura. A Pablo Tonelli no le ha ido bien hasta el momento, Además, Pablo Tonelli es el que lleva la avanzada, que esta semana aparentemente va a tener una derrota, de los que quieren expulsar al exministro Julio De Vido en la Cámara de Diputados. Pablo Tonelli es uno de los que tiene esa avanzada.
Pero hay más, ¿eh? Fíjese además cómo van a ir, bueno, obviamente el Tano Angelici, el presidente de Boca, un hombre que, ¿se acuerdan? El inicio del gobierno de Cambiemos fue denunciado por Elisa Carrió por justamente tener contactos en la justicia. Bueno, Angelici pudo sacarlo a Ollarvide, fue quien negoció con Ollarvide para que el ex juez renuncie. Ollarvide tiene contactos con la jueza Servine Cubría, con el fiscal Ple, con el fiscal Stornelli, hombre clave. No nos olvidemos que el fiscal Stornelli fue presidente de la Comisión de Seguridad del Club Boca Juniors, del club que es presidente hoy Daniel Angelici, así que se conocen mucho. Y también tiene mucha ascendencia Angelici sobre Gustavo Arribas, el titular de la AFI. Se dice que es el que maneja la AFI, al menos el que puso muchos hombres de él en la AFI. Angelici sigue negociando y sigue trabajando para el gobierno en Comodoro Pi con estos contactos que veíamos. Lo decíamos, el gobierno aprieta a la justicia, lo hace diariamente, lo hace descaradamente y también a través de los medios lo anuncian. Hoy esto debería ser un escándalo institucional, porque se vio la semana pasada, cuando se trasladaba al contador de la familia Kirchner, Manzanares, de la forma en que lo hicieron, con semejante operativo de seguridad como si trasladaban a un narcoterrorista. ¿Por qué lo hacen? Para demostrar el poder que tienen, la impunidad y también para meter temor frente a aquellos que al gobierno se le atreven en distintos estamentos. Ya vamos a ir con el tema dólar, pero Berco, una línea, ¿puede seguir subiendo? Hoy pegó un salto importante, ¿no? Efectivamente, Gato, ya había subido el 5,6% la semana pasada y hoy pegó otro saltito. Cerró 17,89 para la venta en el promedio de los bancos, al mercado minorista, por supuesto, al público. Sí. Pero lo que te voy a contar en un ratito es cómo lo frenó el Banco Central sin intervenir, manteniendo la ficción del dólar libre con una ayudita de María Eugenia Vidal. ¿Con una ayudita de María Eugenia Vidal? Sí, del Banco de la Provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué? Sin esa ayuda, la escalada habría sido mayor. Bueno, Berco, enseguida vamos a estar con ese que ha sido el tema del día y además un factor del que el gobierno no quiere hablar, el tema económico. Vamos a hablar de Jaime Durán Barba, que realmente ha hecho unas aseveraciones muy repudiables, totalmente discriminatorias, despreciativas hacia un sector muy importante de la sociedad que nuevamente habla de Cambiemos como un gobierno de clase. Cada vez se nota más que Cambiemos es un gobierno de ricos para ricos, que desprecia todo aquello que tenga sabor popular. En la misma línea que lo había inaugurado cuando era ministro de Economía, Pratgay, cuando dijo la grasa militante, sobrante del Estado. O cuando siguió después Javier González Fraga, hablando de que había que ver cuán pobres eran los pobres, o que se habían creído que podían ascender en la escala social, pero que había que volverlos al lugar que era. Miren lo que dijo Jaime Durán Barba durante el fin de semana. Bueno, esto es consejos que le da. Consejos que le da. Ahora vamos a ir con la frase que dijo en el diario Perfil el fin de semana. Pero estos son consejos que Durán Barba le da a los candidatos. Entre el Corán, Confucio, cómo ganarle a Cristina. Un tema que obsesiona al gobierno por estos momentos. El gobierno está muy preocupado. El otro día también Berco lo decía, los empresarios están preocupados por lo que hoy es un triunfo de Cristina en las PASO. La última encuesta de Ricardo Rubier del fin de semana le da 32% a la expresidenta, 28% a Cambiemos y más atrás Sergio Massa. Y el gobierno está muy preocupado por un eventual triunfo de Cristina Kirchner. Entonces, Durán Barba le dice, el voto no se decide por lo que ustedes piensan. Ninguna de las cosas importantes de un ser humano se define por lo que uno piensa. Lo vital es que les crean. Deben decir, este tipo parece ser honesto.
Este tipo parece que puede solucionar mis problemas. Es un ser apreciable. Los consejos de Durán Barba, que además les dice a los candidatos de Cambiemos, no hablen de economía, porque en economía no podemos mostrar nada positivo. Está mal la economía. Y no prometan, por favor, nada a futuro sobre el tema económico. Y esto decía que fue una frase que realmente tremenda. El voto duro a Cristina está vinculado a la economía informal, a los que viven de subsidios y el narcomenudeo. Tremenda estas aseveraciones que también pintan a un sector muy importante de Cambiemos que piensa como Durán Barba, que desprecia a lo popular, que desprecia a los pobres. Por eso cada vez tienen más avances sobre los sectores vulnerables, no solamente de la economía, sino también del país. Y en la misma línea, y ya vamos a ir a Jorge Tayana, candidato a senador, que hoy le respondió, incluso le habló directamente al presidente Macri, en la misma línea, Lucía Galán, que vuelve otra vez sobre un tema que ya en la misma línea que en su momento había dicho Ernesto Sanz, cuando había dicho, ¿se acuerdan?, por la asignación universal por hijo, que la plata se la llevaban por la canaleta de la cloaca y de la droga. O después Miguel del Cel, que dijo también, las chicas se embarazan, pobres chicas para cobrar. Mire lo que dijo hoy Lucía Galán. ¿Qué crees que falla? ¿Qué falla? Primero falla la conciencia de los padres de poder tener los hijos que pueden criar. Falla que hay padres, hay mujeres que se quedan embarazadas para recibir la asignación por hijo. ¿Vos crees eso realmente? ¿Eh? ¿Realmente crees eso? ¿Que creo eso? Sí, lo veo, no es que lo crea. Te lo dicen. Lo veo. O sea, ¿pero cuánto es la asignación por hijo versus criar un chico? No, es que no lo crían. Claro, lo tienen. La mayoría de los chicos que tenemos que tenemos en el hogar, cuando nos dimos cuenta, estaban cobrando la asignación por hijo y no los estaban criando. No, tremendo. No estoy hablando de la mayoría. ¿Pero vos crees que los planifican para eso? No estoy hablando de la mayoría, no estoy hablando que no sea buena la asignación. Estoy hablando de que no hay control de que ese dinero vaya realmente a su hijo. Claro, se da y después en no un se estudio, controla. en buena alimentación o en el colegio, que es para eso. Bueno, es totalmente ignorante lo que dice Lucía Galán, muy ignorante. Personas como Lucía Galán que salen a hablar con este nivel de ignorancia le hacen mucho mal, porque es todo lo contrario. Justamente la semana pasada, el titular del ANSES, Emilio Basalvaso, dijo que se habían sacado algunas asignaciones porque los padres no cumplían con lo que deben cumplir para recibirla, que es la escolaridad y recibir las vacunas, ¿no? Es decir, es muy ignorante, es una cuestión de época. Queda hablar bien, como la barbaridad que dijo Durán Barba, despreciar a los pobres, y sorprende que lo haga Lucía Galán, que hablaba del hogar de niños que tienen. Pero la verdad son cuestiones de época. A un sector farandulesco, a un sector determinado de la sociedad, de clase, de cierta clase, emparentada con el actual gobierno, viene bien, parece, hablar de estos temas. En algún punto es lógico que ocurra esto, que por poner a hablar de un aspecto social y de una problemática social a alguien que no tiene la menor idea, diga a una gansada semejante. La cantidad de beneficiarios por hogar que tiene beneficios de AUH desde el 2013 hasta hoy se redujo. O sea, hoy tienen menos cantidad de hijos por hogar, los hogares que reciben AUH, que en 2013. O sea, que no hubo baby boom. Pero además se controla, exactamente. Bueno, ahí está. Esas son las estadísticas. Lo que también podemos, otra forma de expresarlo, es que la cantidad de hijos presentes en los hogares que perciben AUH no se incrementó, y que se incrementaron solamente los hogares beneficiarios que tienen 1 o 2 hijos. Los otros se mantienen constantes en cantidad de beneficiarios. Y además hay estipulado, para preocupación como la de Lucía Galán, hay estipulado un límite. Quien tiene, por ejemplo, 6 hijos percibe AUH solamente hasta el 5.º hijo.
no por los 6 hijos, no es infinito, independientemente de lo cual habría que pedirle a alguien que haga el ejercicio o que le explique a Lucía Galán cómo es mantener un hijo con 1.200 pesos, pero es que no importa. 1.123 pesos. Es que no importa, no importa. Lo que importa es la construcción que se hace de determinadas cuestiones. Lo que importa es el discurso, lo que importa es lo que se quiere instalar en la sociedad. Lo que importa es esto de la patria subsidiada, la patria que no labura, la patria que no hace nada. Esto es no interesa si los números es lo que menos va interesa. en el mismo sentido de lo que dijo Durán Barba o González Fraga anterior. Hace 2 semanas también la ANSES reconoció oficialmente que en absoluto las asignaciones universales por hijo afectan la empleabilidad de la gente. Claro. O sea, el famoso adagio de no buscan trabajo porque tienen un plan es falso empíricamente. Bueno, muy bien. Aquí con los datos de la realidad. Jorge Tayana, buenas noches. ¿Cómo estamos? Qué clima Bien. de época, ¿no? Es impresionante. Qué desprecio hacia... Bueno, ese es el tema central, ¿no? Yo creo que no hay que poner el acento en Durán Barba, que hizo una cosa pensada, porque no fue una respuesta en caliente. Él escribió un artículo para el perfil. Creo que está reflejando el pensamiento de buena parte del gobierno, y si no lo desmiente, sin duda, del presidente. Y ese pensamiento es un pensamiento que se expresa con un sentido preciso, que es desvalorizar la capacidad y el valor de transformación que tiene el voto popular. Ellos se están preparando por si pierden. Están diciendo, el voto popular, ¿sabes qué? En realidad no es tan importante, bueno, porque por eso, ellos son muy brutos, claro, son ignorantes. Por eso nosotros, yo me había olvidado, le agradezco, el hashtag nuestro es voto calificado, con el que nos puede acompañar esta noche, porque parece que quisieran ir hacia un voto calificado. Claro. No llegan a tanto porque no se atreven, pero el razonamiento es el del voto calificado. Pero es la misma lógica del voto cuota, o la misma lógica del tipo que vota porque le dan una heladera. Todo más o menos tiene que ver con esto, que le dan el colchón. Siempre está dando vuelta a esto desde la clase media. Esa es una sensación. Pero esto no es de la clase media, esto lo surge una clase media alta, que es la que gobierna, una élite, que fue la que inventó 70 años atrás el aluvión zoológico, y hace política, para mantener cooptado a ese sector medio. Es decir, ellos quieren explicarle a un sector medio que no le va bien, porque a la Argentina no le va bien, porque la crisis mundial pega desde hace tiempo, porque este gobierno ha hecho todo para que se empeoren las cosas, quiere convencerla, persuadirla de que en realidad las cosas van mal simplemente porque estamos manteniendo este populismo, este respeto a los derechos, pero además, este apoyo a los más humildes. Exacto, fíjese que van en esa línea. Atacan con el cuco de que vuelve el populismo. Si vuelve Cristina, vuelve el populismo. Digo, van ahí, es absolutamente... Hacen una valoración despreciable. Es de clase. ¿no? Es de clase, es una cuestión de clase. Es de clase, y es muy tocar la fibra tradicional antiperonista que está en esta sociedad. Está en esta sociedad contra el peronismo desde el 45, pero que estuvo también en los años 20 en la Liga Patriótica contra los obreros. Es decir, hay una élite que tiene un sentimiento antipopular fuerte y que ahora se siente en el gobierno y se siente libre de expresarlo porque quiere mantener cooptado, ¿qué es lo que dice Durán Barba? Hay dos tipos de pobres. Los pobres, que son estos irredentos, narcomenudistas, los que votan al peronismo y a Cristina, y aquellos que no, que son pobres pero aspiracionales, es que esos son los nuestros, digamos, los de Cambiemos, dirían ellos, y esos sí son rescatables. Ellos quieren mantener una parte de ese sector apoyándolo. La verdad que es muy feo, porque la Argentina es un país que tiene desde el retorno de la democracia algunos valores que son compartidos, como el respeto a la democracia, el respeto a las mayorías, el respeto a las minorías humanos, a las minorías. Tiene una serie de elementos que ellos los van socavando, digamos, ¿no? Van socavando, porque finalmente, ¿cuál es el mensaje último? El mensaje último, insisto, es, señores, el resultado electoral no es una herramienta para medir mucho las cosas. Claro. Es simplemente un indicador. Esto se da en momentos en que la vicepresidenta Gabriela Michetti hace un mes atrás propuso que no se vote a mitad de término. Hoy está hablando, dice, bueno, habría que pensar un gobierno de 6 años. Digo, también se da en un conjunto de avanzada institucional muy fuerte por parte del gobierno. Es decir, de nuevo, el mensaje detrás de eso es la participación popular y el ejercicio del voto
hay que medirlo, quizás espaciarlo, Tayana, quizás restringirlo. ¿por qué les alcanzaría con esta postura para ganar las elecciones? No, yo creo que eso no es para ganar las elecciones. Entonces, ¿por qué lo hacen? Para perderlas y perder menos desde el punto de vista político. Ellos lo que están anticipando es que en realidad, si hay una mayoría que vota al Frente de Unidad Ciudadana, no es que están haciendo ellos las cosas mal, sino que hay una mayoría de nuestro pueblo que es más o menos irredento y no tiene salvación. Está vinculado a las peores cosas, no tiene cultura, no entiende el mundo, no sabe para qué está, cree en el Estado, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que tomarlo como está. Por lo tanto, el impacto político es voto menor. calificado. Voto calificado, lo que buscan. Claro. Ahora, Jorge, usted que viene con una tradición muy larga del peronismo, del 55, cuando el odio y el revanchismo afloraban en la Argentina, ¿estamos en una situación similar ahora? Bueno, eso no lo digo yo, lo dijo Francisco, ¿no? Y lo dijo públicamente, que había cosas que recordaban el 55. Y la verdad es que hay cosas que recuerdan el 55. No está esa violencia, eso por supuesto hay que destacarlo. No están las proscripciones tal como se dieron en ese momento. No están los fusilamientos del 56 o los bombardeos de junio. Pero sí hay un bombardeo ideológico muy fuerte en contra de todo lo popular. Todo lo popular es malo. Hoy vimos en un gran diario también famoso, que es La Nación, una nota acerca el fútbol tampoco puede. El fútbol está cerca de los lugares populares, tampoco se puede. Es decir, hay una crítica sostenida y permanente a todo aquello que transmita, presente o muestre valores y tradiciones populares. Ahora eso es lo que están atacando de manera... Es llamativo porque después vamos a ir con el tema del dólar que hoy se les disparó, el gobierno no quiere hablar de ese tema y Durán Barba les dice no hablen de economía. Bueno, es una especie de forma de reconocer el fracaso de la gestión hasta ahora, ¿no? Porque finalmente la economía es lo que más afecta a la vida cotidiana y la administración de los bienes comunes y la orientación general del país y la necesidad de desarrollo es claramente una prioridad para la Argentina. No hablen de economía, es que ellos saben que están haciendo las cosas mal o que en todo caso, para ser más preciso, los resultados están perjudicando a una mayoría. Y dejen de prometer este engaña pichanga de que el semestre que viene va a funcionar, porque el semestre que viene no funciona y entonces se transforma en un backlash, en una reacción más negativa. Todavía usted que es cercano a los movimientos sociales, ¿por qué el movimiento Evita no ingresó en este magma de la Unidad Ciudadana? Ese fue un debate largo que hemos tenido con varios miembros. Yo creo porque han cometido un error político importante. Pero creo que la mayoría del pueblo y de la militancia de todo tipo que apoyó en su momento el Frente para la Victoria y muchos sectores de izquierda y progresista van a votar a Frente de Unidad Ciudadana porque creo que ven que es el sector más nítidamente opuesto al gobierno de manera masiva y mayoritaria, que no sea simplemente testimonial, y que tiene la capacidad de producir un hecho político, que es un no fuerte y rotundo al gobierno, diciéndole, señores, por este camino no, cambien el rumbo, dejen de agredir los derechos de la mayoría, dejen de afectar el empresariado nacional, dejen de boicotear el mercado interno y cambien. El que piensa en votar a Massa o Randazzo porque no le gustó el final del gobierno de Cristina Kirchner y siente que esa oposición la puede expresar de otra manera, ¿usted qué le diría? ¿Por qué deberían votarlos ustedes? Por esto, porque me parece que ni Massa ni Randazzo expresan una oposición clara al gobierno, ¿no? No hay un cuestionamiento de base y no hay una propuesta de modificación sustantiva ni de defensa de los derechos, me parece a mí. Tampoco hubo en Cristina esa autocrítica o esa revisión del último periodo que exigían, por ejemplo, los del Movimiento Evita o otros sectores afines. Me parece que el cambio se expresa en la práctica, ¿no? Si uno mira lo que es la lista de Unidad Ciudadana, es distinta. Si uno mira la campaña que está haciendo Unidad Ciudadana de Cristina, es distinta. Si uno mira la importancia que se le está dando a una serie de temas, me parece que está claro que hay una visión de una realidad distinta que ha cambiado y que se busca interpretarla adecuadamente. Sin ponerme en el abogado del diablo, pero un votante que no respaldó al Frente para la Victoria antes o Unidad Ciudadana ahora,
Se puede preguntar, ¿esto es real o es una pose de campaña? Lo que está pasando y el discurso. La duda la puede tener con todos los candidatos. Bueno, ¿pero qué le responde usted? Yo le respondería que es real, porque el Frente Unidad Ciudadana se nutre de esos sectores sociales. Yo vengo de estar con los trabajadores siderúrgicos y metalúrgicos de San Nicolás, y ellos están movilizados en la campaña porque sienten que efectivamente el gobierno quiere destruir a los derechos de los trabajadores y las organizaciones sindicales. Vengo de estar el otro día en General Rodríguez, y Atilra, que no era un gremio tradicionalmente muy activo políticamente, también está metido en la campaña. Yo les diría, señores, votar al Frente de Unidad Ciudadana, más allá de lo que les pese o no les pese o las dudas que tengan, es la única forma de votar efectivamente en defensa. En todo caso, uno se tendría que preguntar, acá lo hemos analizado mucho, ¿por qué hace un año atrás muchos sectores, incluso del peronismo, querían jubilar a la expresidenta Cristina Kirchner y hoy le han pedido que sea candidata? Y hoy está encabezando todas las encuestas y es lo que le preocupa al gobierno, es lo que le preocupa a un sector empresarial. ¿Por qué los empresarios se ponen tan nerviosos ante un triunfo de Cristina en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo? Porque la derrota de noviembre del 2015... fue una derrota del peronismo y del Frente para la Victoria y de sus aliados, y evidentemente produjo un proceso de dispersión, de diferencia, de matices, de distintas interpretaciones. Ese proceso no ha terminado hoy de resolverse. No tenemos todo el peronismo y todos sus aliados. Sí, pero lo curioso es que muchos se fueron del riñón. Eso es lo curioso, lo extraño, que encabezaban listas. Esto es algo, fue muy llamativo lo que ocurrió también. Bueno, no, eso es... En todo caso, veremos quién eligió las listas, cómo se formaron, quiénes estaban en ellos y por qué pasó lo que pasó. Pero me parece que no es una cosa tan sorprendente. Así son las derrotas. Y lo que me parece que plantea por qué pensaban muchos que había que jubilarla a Cristina, porque pensaban que perdía peso político y que emergían otros liderazgos. Y la realidad demostró que no. La realidad demostró que en el peronismo el liderazgo claramente más fuerte y el que concentra la fuerza opositora es Cristina. Y que tiene una presencia y una inserción popular grande. Entonces me parece que los distintos sectores van hacia un punto de acumulación, y la que tiene el mayor punto de acumulación y de atracción gravitatoria, diríamos, en el peronismo hoy es Cristina. Y esto el mismo peronismo se ha dado cuenta. Y eso el peronismo se da cuenta, y además lo que se da cuenta también es que no es una cuestión independiente del tiempo o de las prioridades o de los plazos. En realidad hay que dar una respuesta política en octubre, y no dar una respuesta política en octubre sí va a producir dispersión. ¿Usted cree que es necesario el triunfo de Cristina en la provincia de Buenos Aires para ponerle un límite a este gobierno? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, creo que es la única posibilidad de pararlos. Jorge, gracias. Como siempre, gracias. de aquí a agosto vamos a tener ya mucho tiempo también para seguir hablando. Bueno, muy bien, Berco. Vamos a lo que ha sido la vedette del día. Sí, el dólar claro. Nuevamente, ¿no? Díganme dónde, pero tenemos unos gráficos para mostrar. Tenemos Caminate, que estás elegante. Bien, mostrate. vamos. Tenemos para mostrar los gráficos que muestran algo que la gente ya sabe. El dólar está para arriba, y está para arriba de manera decisiva. Lo que aumentó durante la jornada de hoy fue 23 centavos, y 23 centavos solamente porque lo frenó el Banco Provincia a tiempo. Ahí lo estamos viendo, 17.46 es lo que aumentó, es lo que valía el jueves 20. Antes valía más, el lunes de la semana pasada valía en torno a 17 pesos, lástima no lo estamos mostrando ahora, pero 17 pesos hasta 17.46, luego a 66 y luego a 89.90, que es lo que cerró hoy. ¿Por qué digo que es preocupante? Bueno, porque es una suba que no cesa, que no se interrumpió la semana pasada, cuando el Banco Central subió 1 punto la tasa de interés de referencia hasta 26,5%, y tuvo que liberar, porque no pudo renovar esas LEVAX, esos instrumentos que le pasa a los bancos y a los especuladores para que le den pesos, liberó pesos al mercado, y esos pesos se fueron inmediatamente al dólar. ¿Por qué digo que es preocupante? Además, bueno, miren ustedes las ventas de los especuladores del campo, los que tienen en sus arcas, en sus silobolsas,
vamos a la siguiente, después mostramos esta. Los que tienen en sus silobolsas grandes cantidades de granos y pueden decidir cuándo los venden o cuándo no, son los que de alguna manera marcan el pulso de la oferta. Y fíjense ustedes, la roja es la venta de la semana de 2017. La azul es la venta de la misma semana, pero del año pasado. Fíjense ustedes cómo venía ganando la roja. Esto es marca de que con una suba del dólar empezaron a vender y en las últimas 3 semanas las ventas son muy superiores a las del año pasado. Son un 32% superiores a las del año pasado. Claro, con el aumento de casi 2 pesos del dólar empezaron a vender fuertemente quienes especulaban al alza. Ahora, eso no alcanzó para contener la presión alcista del fines de la semana pasada y de esta. Quiere decir que con 1 de cada 3 dólares más puestos sobre la mesa por parte de los exportadores de granos, aún así sigue la presión compradora. ¿Y esto por qué es? Y bueno, porque hay mucha gente que ganó con las Levax, que sale de esa bicicleta y que sale al dólar para realizar justamente la ganancia. Y porque hay mucha otra gente que dice 17.80 no es el techo. Ya para fin de año el mercado lo ve arriba de 19 pesos y muy cerca de 20 en el mercado de futuros para diciembre. Así que la percepción no es que este haya sido el techo definitivo, ni muchísimo menos. Ahora sí mostremos la mano amiga, la mano mágica que frenó el dólar durante la jornada de hoy. Acá tienen la evolución intradiaria. Este es un cuadro de Bloomberg que lo que marca es cómo venía aumentando. Fíjense los escaloncitos. El primer escalón es de las 11 de la mañana, luego 11:30, 12, 12:30. Empieza a escalar fuerte cerca del cierre y ahí nomás del cierre a las 3 de la tarde, ¿qué aparece? Una mega venta. No fue del Banco Central, porque Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, dice: yo no toco plata, como el Mano Santa, ¿se acuerdan? Yo no intervengo. Bueno, resulta que alguien sí lo hizo. ¿Lo hizo en su nombre? Bueno, esa es la pregunta que se hacían todos hoy al cierre del mercado. Si este bajón del final de la jornada, que respondió a una venta de euros por parte del Banco Provincia, que tenía plata en divisa de la semana pasada, porque se está endeudando muy fuertemente, ya tiene un 7% del producto comprometido en deudas y 50% de su recaudación, bueno, salió a vender justo a tiempo para bajarle el dólar a Sturzenegger. Eso es lo que bajó el mayorista y por eso no hubo una mayor suba. Mañana probablemente se traslade esa baja de última hora al minorista, con lo cual arranque tranquilo. Pero la presión, en definitiva, para el mediano plazo, sigue siendo al alza, Gato. Ahora hoy, Berco, mayorista, ¿en cuánto cerró? ¿No pasó la barrera de los 18? No pasó la barrera de los 18. Lo que pasó a los 18 ya largamente es el blue. Ah, el blue, sí. Sí, el blue en billete, para los que tienen plata en negro, ya se vende por arriba de 18. Cerró, como te decía, con mucha dispersión. En algunos bancos lo vendían, el Banco Galicia, el Banco Santander, vendían 17.95 y el Nación, por ejemplo, vendía 17.65. Este promedio, el que mostramos, es el de cierre para la venta, pero, como te digo, nadie lo ve como un techo definitivo para este 2017, ni mucho menos. Bueno, gracias, Berco. Sergio Massa, candidato a senador de Una País. Buenas noches, Sergio, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Gustavo? ¿Cómo está? anda? Muy bien. El gobierno no quiere que se hable de economía. El dólar se dispara. Hoy usted decía que había muchos sectores justamente que utilizó la palabra jodidos. Pero el gobierno, Jaime Durán Barba, que subestima a los pobres, dice: no hablen de economía. Sí, yo lo escuchaba recién a Berco. Lo primero que va a pasar es que va a subir la nafta. Porque subió el barril, subió el dólar. ¿Más va a subir la nafta? Y va a subir de vuelta la nafta. Subió a principios de mes. Subió a principios de mes sin que haya subido el barril, con baja del barril. Salvo que el gobierno decida cambiar su lógica económica e intervenga y aplique algún sistema de beneficios para frenar la suba en el consumidor. Si no, lo que vamos a tener es otra suba de nafta que tiene que ver con esta matriz, me parece que es el problema más serio con el que se enfrenta el gobierno, que es esta idea de creer que el mercado todo lo resuelve y de abandonar el rol del Estado en términos de regulador de las relaciones sociales. Recién mostraba el sistema de liquidación de las grandes compañías cerealeras y se olvidaba mencionar que en esos 3 meses además tienen un agregado adicional de ganancia, que es la eliminación del impuesto al cheque. Mientras el pyme tiene que pagar impuesto al cheque cuando compra, cuando vende, cuando transfiere, mientras un comerciante que paga con un cheque la luz, paga impuestos sobre la luz y sobre el pago de la luz, a las cerealeras le
por decreto. Ahora, el gobierno no... le quitaron el impuesto. Todas las variables dan negativa, pero el gobierno dice, este es el camino correcto, seguimos adelante. ¿Hacia dónde va? Si este rumbo sigue, ¿hacia dónde va? El gobierno, si no cambia el rumbo, va a seguir empobreciendo a la mayoría de los argentinos. Y me parece que el problema más serio con el que nos enfrentamos es que no hay comprensión de que lo que pasa es que el mercado más importante que tiene la Argentina es el mercado interno. 80% de nuestro PBI es consumo, es lo que Berco, usted, Malena, cualquiera de nosotros consume en el kiosco, en el almacén, en la farmacia. A eso usted le tiene que agregar que hubo un proceso de concentración de ganancia que terminó siendo destrucción de salario y de jubilaciones. Cuando aumenta la luz, pierde poder de compra la jubilación. Cuando aumenta el gas, pierde poder de compra la jubilación. El fallo de la Corte hablaba de proporcionalidad y hoy estamos en una desproporción absoluta. Bueno, el otro día, en 25 de mayo, charlando con vecinos y en Roque Pérez, facturas de 6.000, 7.000 pesos de luz. Es tremendo cómo se ha disparado eso, ¿no? Es dramático. Y ahora en las de gas también. Ayer en Junín, un muchacho con un taller mecánico me vino con la factura de EDEN. Más de 80.000 pesos de luz, un taller mecánico. Lo funde. Chau. El muchacho lo que me dijo es voy a bajar la persiana. Massa, el diagnóstico es claro. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la salida? El primer camino es, hay 22.500 millones de pesos en el presupuesto nacional que son para devolución de IVA, que el gobierno los manoteó, no los está usando. Esa devolución de IVA, usándola para devolver o para eliminar el IVA en la luz, en el gas y en los 11 productos de la canasta básica, lo primero que hace es devolverle poder de compra al jubilado y al laburante. ¿Por qué? Porque pero eso va a bajar fácticamente los precios. En el caso de las tarifas... sabemos cómo es la Argentina, en el caso de las tarifas es automático, porque usted lo que hace es, digamos, cuando usted mira su tarifa de luz, se va a encontrar con que el año pasado el que pagaba 200 pesos de impuestos, este año paga 600, 700 u 800. Entonces, automáticamente cuando usted lo separa, digamos, lo deja de pagar. En el caso de la luz y el gas es automático. En el caso de los alimentos de la canasta básica, también. ¿Cómo? Si usted lo que hace es el sistema de débito que le permite al empresario, con eso que deja de cobrarle al laburante que va a la caja del supermercado, descontar otros impuestos. Entonces, está obligado a descontárselo porque en realidad lo usa para otra cosa. Le está metiendo la mano en el bolsillo al supermercadista. Porque el otro gran tema que tenemos que discutir es la ley de góndola. En la Argentina los supermercados curran a la gente. Y lo que me parece que demostró... la Secretaría de Comercio Interior no hace nada. Bueno, porque tenemos al zorro cuidando el gallinero. La familia Brown, dueña del supermercado de la Anónima, es la que controla la Secretaría de Comercio Interior. ¿Está mal el descuento que hace el Banco Provincia con las tarjetas? Es el 50% de devolución a las 8 cuadras de cola. En realidad, lo primero que tenemos que ver es que si hay gente que hace 8 cuadras de cola para poder comprar papel higiénico, es porque tenemos un problema en serio. Lo segundo es, si hay un día en el que le pueden descontar el 50%, ¿cuánto le están currando los otros 364 días? Ah, bueno, supuestamente es plata que devuelve el banco. No, el banco devuelve una parte y otra parte la pone el supermercado. Supongamos que sea mitad y mitad. Bueno, hay un 25 que le están robando todos los días. Pero además, mire, Berco, basta con ir a, por ejemplo, el Cinturón Verde del Gran La Plata, juntarse con los productores, ver cuánto está la lechuga capuchina, lista para ser vendida en el supermercado. 9 pesos. ¿Cuánto la venden en el supermercado? 20 pesos. No, pero evidentemente hay algo que no funciona porque hace 40 años hace que estamos discutiendo este asunto y nunca se puede resolver, claro. Los controles y me parece la que concentración el nivel de oligopolio, en eso creo... Bueno, que el gobierno no interviene. El gobierno, la verdad, que deja hacer, que deja que los precios se desbanden y el gobierno pero lo controla. Eso tengamos claro que cuando miramos la estadística en la Argentina, el nivel de concentración en los últimos 6 años creció casi un 40% más. Pasamos Sergio, del 50 al 75% en control de los supermercados. Pero además hay otra cosa. En la góndola, lo que usted tiene es empresas como Molinos Río de la Plata, que en la misma góndola le ofrecen 7 productos de distinta marca, pero le regulan el precio para arriba. Claro. El gobierno está enojado con usted, parece. El presidente hizo trascender en las últimas horas esto, ¿no? A sus medios amigos y a sus periodistas amigos, ¿no? Dijo
Cristina Fernández Kirchner sigue viva políticamente por culpa del peronismo, especialmente por Massa y Randazzo, que no construyeron y no pudieron convencer a los intendentes. Lo hizo saber el presidente a sus amigos los periodistas, ¿no? Y creo que hizo trascender también otra frase. En los primeros meses del gobierno nosotros lo apoyamos a Massa para que surja algo nuevo, pero no hizo nada, nada. ¿Qué tiene para decir? Además, hoy hizo trascender también el gobierno que va a echar a todos aquellos que tengan algún olor masista del gobierno. Que los eche a todos, porque la verdad es que yo no me hago cargo de ninguno que sea funcionario del gobierno, así que no tengo ningún problema, que los echen a todos. Lo primero que le quiero decir es que entrar en la lógica del látigo y la chequera, de persigo al que piensa distinto, de uso el Estado para, de alguna manera, discriminar, perseguir o aleccionar. ¿Esto está haciendo el gobierno ahora? Es una lógica que, digamos, en algún punto ya la sufrimos. Creo que fue el gran error del kirchnerismo y que el gobierno lo vuelve a repetir, creer que el Estado es un botín de guerra en el que si hay alguien que piensa distinto hay que echarlo. Primer gran problema. Segundo gran problema que yo siento es que la Argentina no crece hace 6 años. Pensemos por un instante que tenemos un chico que nació hace 6 años, que tiene los mismos músculos, los mismos huesos, la misma cantidad de sangre, el mismo pelo que hace 6 años. Es un chico débil, es un chico frágil, es un chico que evidentemente tiene problemas, ¿no? Sí, bueno, la Argentina hace 6 años que no crece, y esto es culpa de Macri y de Cristina. Esto es culpa de los dos, porque además en la región los países crecieron. Ahora, ¿el macrismo no empeoró muchas de las condiciones que había que mejorar? Recibió con 30 puntos de pobreza, llegó a 33 puntos de pobreza, cuando decía que venía por la pobreza cero. Pero creo que el problema más serio con el que se enfrenta el gobierno es la promesa incumplida. Este es un gobierno que en campaña dijo, en mi gobierno nadie va a pagar impuesto a las ganancias. Y la verdad es que le eliminó el impuesto a las ganancias a los bancos internacionales que vienen a especular, pero al laburante que hace horas extras le sigue cobrando impuesto a las ganancias. ¿Cuándo dejó usted de creerle? Porque coincidimos, por ejemplo, en enero del año pasado en Davos. Sí. Y ahí el presidente lo presentaba como mi sucesor. Enero... No. Prácticamente. La esperanza blanca, vamos a decir. Eso fue una enorme creatividad de su parte, digamos. Yo quiero recordarle que fue el único periodista que leyó eso y que lo transmitió a la Argentina. Bueno, era de los pocos que estaba ahí. No, había varios, había como 5. Yo me acuerdo que estaba el chico Mercuriali de TN que contó una cosa totalmente distinta a la que contó usted. Sí. Pero no importa. Yo le recuerdo que en febrero soy, digamos, el único líder parlamentario que le impugnó la designación de jueces de la Corte por decreto. No estoy cuestionando. Que en abril soy el único líder parlamentario que por carta a Aranguren y a el presidente de la Nación les cuestionó el aumento de tarifas. Y yo valoro muchísimo. Nosotros tenemos una absoluta independencia. Pregunto cuándo es el punto de inflexión, diría un economista. Pero si la Argentina necesita que nosotros vayamos a pedirle a alguien del mundo que venga a invertir, lo vamos a hacer 1 y 100 veces. Ahora, hay una cosa que tiene que quedar clara, que es, el gobierno no cumplió ninguno de los compromisos que asumió con sus votantes, ni en la eliminación del impuesto a las ganancias, ni en el compromiso de no aumentar las tarifas, ni en el compromiso de no eliminar los subsidios. Bueno, eso fue durante ni en el compromiso... El año pasado, digamos, fue ocurriendo... A lo largo de los últimos 18 meses, todos sentido contrario a los compromisos asumidos. Y olvídese de lo que yo pienso. Lo que yo pienso es secundario. El problema más serio es la desilusión que se generó en millones de argentinos que creyeron que la Argentina empezaba una etapa en la que se iban a cuidar algunas cosas y cambiar otras, y lo cierto y lo concreto es que eso no pasó. Ellos lo que dicen también es que, perdón Gato, entre la PASO y la General de Octubre, mucha gente, que es cierto que mucha gente los va a votar a ustedes, además no solo por encuestas, digo, por calle, dirigentes, estatura de dirigentes, tipo como el Vasco de Mendiguren, insertos en sus realidades. Ahora, lo que dicen es después, a la hora de las papas, cuando Cristina asome primera y esté el fantasma de la vuelta de Cristina, todo eso se vienen con nosotros.
Sí, después de la PASO del 2015 dijeron lo mismo, y en la PASO del 2015 nosotros sacamos 14 puntos y en la general sacamos 22 puntos, crecimos un 60%. Porque en realidad lo que tenemos es un equipo que tiene capacidad, como usted bien dice, de contarle a cada sector de la Argentina lo que queremos hacer. Cuando ustedes necesitan hablar de jubilados, invitan a Mirta Tundis, que es segunda candidata a diputada nacional de nuestro espacio. Cuando cualquier ahí también periodista... achacan a ustedes, dicen, pero Massa ayudó con la reparación histórica, que ahora es un fracaso. No, nosotros le hicimos 61 cambios a esa ley. Y además, si usted lee la versión taquigráfica, le anticipamos que iban a terminar ayudando a pocos jubilados y que el objetivo más importante, que era el de levantar la mínima, no se iba a cumplir. Y hoy es un fracaso. De hecho, el desafío más importante que hoy tenemos es el de usar los 211.340 millones de pesos que ganó el Fondo de Garantía y Sustentabilidad el año pasado para volcarlos al bolsillo de los jubilados. ¿Pero lo van a usar o lo están desperdiciando para otra cosa? A mí que me preocupa, que veo que en lugar de usar la plata para ponerla en el bolsillo de los jubilados, por eso estamos impulsando la ley de la VER 14, la están usando para ponerla en el fondo del ministro de Finanzas, en el fondo de inversión, la plata que es de los jubilados. Ahora, Sergio, digo, volviendo un poco a esto de que lo que dice Macri, mucha y evidente persecución que hay, pero con usted, por ejemplo, no, le dimos la posibilidad, no lo dice a mí usted... no me dio nada, nadie, bueno, porque nosotros somos una fuerza política independiente. Bueno. Nos tuvimos que plantar con Cristina y nos plantamos. Cristina venía por el sueño de la eternidad y nosotros le dijimos hasta acá. Cuando tuvimos que ir solos a la elección, fuimos. Y decían, no vale la pena que se presente en un dígito. 5,5 millones de argentinos nos acompañaron a una propuesta que además expresa una idea económica de país, con Roberto Labaña liderándola, con el Vasco de Mendiguren, con Aldo Piñanelli, con Daniel Arroyo, planteando una economía enfocada en la lucha contra la pobreza en la Argentina. Pero digo, ¿no es peligroso un presidente que sale a perseguir opositores, que a usted le llama tribunero en un momento, dice a los periodistas ventajita Massa, o persigue de otra forma? Mostrábamos antes lo que... Ayer, por ejemplo, vio lo que hizo el Diario de la Nación, que con nombre y apellido mostró los operadores que el gobierno tiene ante la justicia y cómo presiona a cada juez y fiscal. Digo, ¿no es peligroso? Yo le aconsejaría al gobierno que, en lugar de estar ocupado en ver cómo persigue o lastima a opositores en las redes, se ocupe de mejorar la realidad del laburante y del jubilado, que son los que mueven la economía de este país. Se ocupe de ver cómo ayuda a los comerciantes, que hoy la están pasando mal. Se ocupe de ver cómo baja la presión impositiva. Nosotros tenemos un paquete de propuestas en el Congreso. Si no tienen idea de cómo hacerlo, nosotros ponemos a disposición esas propuestas que tenemos, que sirven para mejorar la vida de la gran mayoría de los argentinos. ¿Y usted cree que vienen por los jubilados después de octubre? No tengo ninguna duda de que el gobierno tiene en la cabeza mover la edad jubilatoria y avanzar en el cambio de régimen jubilatorio. No tengo ninguna duda. ¿Y por la flexibilización? Y no lo vamos a permitir. ¿Por la flexibilización laboral también? Nosotros no lo vamos a permitir, así que en cualquiera de los dos casos será la idea de un gobierno que expresa una visión muy asociada a las 1.000 familias más ricas de la Argentina, muy alejada de la realidad de la clase media, que es la que nosotros pretendemos representar, no solo electoralmente, sino en la agenda de propuestas. A mí me gustaría estar discutiendo cómo vamos a bajarle el impuesto a las ganancias al laburante y cómo le vamos a cobrar el impuesto a las ganancias a los que timbean con las LEVAC. A mí me gustaría estar discutiendo cómo vamos a bajarle el impuesto al cheque a la pyme y cómo le vamos a cobrar retenciones a la minería, que es lo que nosotros estamos planteando. ¿Por qué no se puede discutir eso? A mí no se puede discutir porque el gobierno tiene una mirada muy concentrada y porque hay un sector de la oposición que cuando no tiene autoría intelectual de una idea no la acompaña. En eso el kirchnerismo tiene una mirada muy mezquina de no acompañar las iniciativas que sirven para cambiarle la vida a la gente cuando no le son propias. Esto me dispara la siguiente pregunta. O sea, usted está más cerca hoy del gobierno, o vamos a decirlo de otra manera. Nosotros somos una fuerza independiente. Su adversario es que no hay un principal. adversario. Nosotros creemos que la grieta es una gran mentira. Porque cuando los diputados de Cristina y de Macri se tuvieron que juntar para aumentarse 30 lucas el sueldo, no hubo grieta.
Y nosotros estamos planteando una alternativa distinta. Pero si es puesto a elegir, Entre ¿usted el se país- siente más cerca Es que, de ¿sabe lo que Unidad pasa? Ciudadana o de Cambiemos? Entre el Digo, país de toma Kicillof 2-4. y el país de Sturzenegger está el país de la baña, el de la Argentina productiva y del desarrollo económico. No del Estado bobo que se mete en cualquier cosa, ni del Estado ausente que abandona a la gente. La última, ¿usted cree que Macri se está transformando cada vez más? ¿Es un gobierno de rico para ricos? Sin duda, pero me parece que tiene que ver con una mirada errónea del mundo, esta idea de creer que ayudo a los que generan riqueza y que esa riqueza derrama. Y el único que tiene la capacidad y los instrumentos para derramar es el Estado, que es el que regula las relaciones sociales. Es una mirada errada desde el punto de vista ideológico de cuál es el rol del Estado en una sociedad. El gobierno tiene un sesgo absolutamente privatista que pone al Estado ausente abandonando a la gente. ¿Y esto usted cree que va a profundizarlo el gobierno o hay alguna posibilidad de que rectifique? Yo creo que los argentinos el 13 de agosto y el 22 de octubre, van a apostar por una alternativa que le dé de alguna manera esperanza a la clase media de que sus temas se van a discutir. Hay muchos argentinos que no quieren volver al pasado porque no quieren convalidar con su voto la corrupción, pero que tampoco quieren el ajuste y que lo que pretenden es que haya una alternativa plantada con un equipo serio, con propuestas que le ponga límite al ajuste, pero que también castiga la corrupción. Sergio, gracias. Como No, siempre, por favor. Bueno, muy bien. Nos vamos a la pausa. Ha pasado Jorge Tayana, Sergio Massa. Usted va a ir teniéndola y escuchando la voz de todos los candidatos. Una elección que realmente es muy importante, porque es una elección justamente para ponerle límite a un gobierno que no escucha, un gobierno que se lo ve cómo persigue y cómo avanza sobre distintos estamentos institucionales, como mostramos al inicio con esta Liga de la Justicia que ha conformado, para operar, presionar y avanzar sobre tribunales. Pausa y ya volvemos. Programa intenso el que tuvimos hoy, desnudando la Liga de la Justicia, la que opera por el gobierno en la justicia, el gobierno de Macri que se mete cada vez más y presiona cada vez más a la justicia. Lo de Durán Barba y bueno, las visitas de Jorge Tayana y Sergio Massa ya camino a las elecciones de las PASO del 13 de agosto. Momento para Desafío 2017.